Me acompaña el doctor Ramiro da Silva, él es especialista en medicina interna y uno de los firmantes en esa nota que les presenté ayer, que un grupo de médicos de diferentes especialidades le envían al presidente de la República. Doctor da Silva, bienvenido a Next Noticias. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Doctor, Buenos días, ingeniero Blandón. También gracias por la invitación. una nota Excelentes sus comentarios. con puntos muy claros de cómo llegar a ese control sobre la pandemia. Y me llama la atención, y voy punto por punto. Ustedes hablan de la subutilización de los hoteles, hospitales. Y es más, es el segundo punto de esta nota, lo que dice mucho de ustedes cómo verían sacar a los contagiados de estas casas donde pueden terminar pues aumentando el contagio entre los que viven en una sola casa. Claro, en primer lugar te digo que el principal objetivo de la carta Sí. es tratar de ayudar al Estado a implementar o mejorar una serie de medidas para poder hacer la reapertura poco a poco y no hacer la reapertura en una forma brusca cuando hay algunos factores que podemos utilizar mejor. Por ejemplo, en nuestra carta, en nuestro primer punto, hablamos de la trazabilidad. Esa trazabilidad que es muy importante y que creemos que la están llevando muy bien y cada vez mejor. Sí. Pero también ponemos que deben maximizar el uso de los hoteles. Nosotros inicialmente escuchamos al Estado decir que aquí en Panamá había 30.000 cuartos de hotel, de los cuales 3.000 estaban dispuestos para COVID. Sin embargo, nosotros no hemos visto que han usado nunca más de 700, 800, o sea, han usado como un tercio de los hoteles disponibles o de las camas hotel. Nosotros creemos que eso debe maximizarse porque sacar a un paciente de su medio ambiente, sobre todo de las comunidades pobres, hacia estos lugares, es por ende disminuir el contagio y la transmisibilidad. Pero también tenemos otro punto importante en esa carta, que es el acelerar las pruebas. Creemos que deben acelerar las pruebas. Ese es un punto muy álgido. Si no aceleramos las pruebas, demoramos tratamiento. Si demoramos tratamiento, el paciente puede complicarse. Y viene entonces el cuarto punto, garantizar el uso de la hidroxicloroquina. Correcto. Que es un punto muy, muy importante, porque así como el ingeniero Blandón muy bien presentó esa gráfica, a mí me gustaría que esa gráfica pusieran la historia de la hidroxicloroquina en Panamá. Que pusieran una flechita el 26 de mayo donde se suspendió la hidroxicloroquina en el mundo. Que pusieran una flechita el 24 de junio donde un grupo de médicos en una forma agresiva y bajo conocimientos científicos y conociendo el mecanismo de acción, viendo una cantidad de evidencia en el mundo sobre la acción temprana, empezamos a usar la hidroxicloroquina privadamente. Una flechita el 13 de julio donde se abre, se conversa con el presidente y se abre la hidroxicloroquina bajo ciertas restricciones. Una flechita el 1 de agosto donde se quita el electrocardiograma. Han sido batallas de esta guerra. Y una flechita el 8 de agosto donde se abre el compás a donde ya se le permite al médico de la institución inicialmente y en forma temprana usar la hidroxicloroquina. Nosotros hemos visto en las últimas semanas, porque eso no lo hemos visto en el último mes, en la última semana hemos visto que la mortalidad ha empezado a disminuir y hemos visto que los ingresos a los hospitales han empezado a disminuir. Tenemos más camas en cuidados intensivos y, por ejemplo, yo le digo en el Hospital Santo Tomás, sala 14A y B, actualmente ayer fueron cerradas, no había pacientes para COVID, que estamos hablando de 70 camas menos. Nosotros, al principio o a mediados de julio, teníamos prácticamente 200 pacientes. Hoy en día tenemos 110, 112 pacientes. Y vamos disminuyendo. Y a pesar de que no han usado todavía la hidroxicloroquina como nosotros estamos proponiendo. Hay algo importante. No hay hidroxicloroquina en las farmacias privadas. Nosotros estamos pidiendo en la carta que se abastezca las farmacias privadas para que los médicos puedan en una forma racional recetarla a sus pacientes en una forma temprana y en una forma adecuada.
Esto es algo muy importante. El Estado nos prometió que el día 20 de este mes iba a haber hidroxicloroquina en las farmacias periféricas, en las farmacias privadas. ¿Por qué motivo? Actualmente tenemos hidroxicloroquina en la Caja del Seguro Social. Tenemos hidroxicloroquina en el MINSA. Y ojo, ya ayer liberaron la hidroxicloroquina del complejo. Y ayer se habló con el director médico del Santo Tomás para que liberen la hidroxicloroquina que él no tenía conocimiento, que le estaba usando solamente para pacientes hospitalizados, cuando esto se debe usar más en pacientes que están en sus casas o en pacientes que están ambulatorios. Y a mí me gustaría que esa gráfica se le añadiera esos puntos para que vieran que, por lógica, no hay que ser científico. ¿Cuál es la única variable que hemos tenido diferente en este último mes y medio y mucho más en los últimos 15 días? Si yo tengo las mismas variables y no tengo cambio, y agrego una variable y tengo cambio, ¿a qué se debe el cambio? Y yo creo que en esto tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, creer en lo que estamos viendo, porque el que no cree, no ve. Ayer me decía una persona que Santo Tomás decía que ver para creer, pero que aquí había personas que no creían, por eso no veían, y no tenían ganas de creer, porque en realidad se ha demostrado a saciedad. Y no solamente nosotros el día domingo enviamos una carta al señor presidente que siempre ha estado anuente a escucharnos. Hago esa salvedad, siempre ha estado anuente a escucharnos. Y esa carta nos llamó mucho la atención porque al día siguiente, ayer nos dieron una carta que le dirigieron unos médicos en Estados Unidos a Fauci y a Trump, y pareciera que esos médicos en Estados Unidos hubieran estado reunidos con nosotros, porque le están proponiendo prácticamente lo mismo al señor Trump. Y ustedes ven que, por ejemplo, Ohio hace 3 semanas liberó la hidroxicloroquina. Y ayer Minnesota libera la hidroxicloroquina. Entonces, si tenemos un medicamento seguro, si tenemos un medicamento barato, si estamos viendo que este producto está causando su efecto, porque tenemos disminución del RT, tenemos disminución de la mortalidad. Estamos empezando a ganar esa batalla para poder abrir el país poco a poco. Lo que le sugerimos al gobierno es que espere un poquito, que garantice hidroxicloroquina, aumente la trazabilidad y mejore los puntos que les pusimos antes de abrir un poquito más. ¿Para qué? Para que no nos ocurra como ocurrió en España, como ocurrió en Italia, como ocurrió en algunos países que han vuelto nuevamente y han tenido un rebrote. Nosotros esperamos que con el buen uso de los medicamentos, con el buen uso de las medidas que estamos proponiendo, no tengamos estos rebrotes. Y el último punto, que es muy importante, nosotros estamos proponiendo poder educar a los médicos que están en atención primaria, poder ayudar a estos médicos a perder el miedo. Inclusive, nosotros ya le hemos dicho al Estado que nos ofrecemos de una forma voluntaria, de una forma gratuita, de una forma de buena voluntad, a orientar a este grupo de médicos, que hagamos 2 webinars con los médicos que hemos estado tratando a los pacientes con excelentes resultados y con mucho éxito. Los pacientes que nosotros tratamos es lo que prácticamente nos han echado a la luz pública, los que nos han dicho, hablen, porque no puede ser que nosotros estemos vivos, que nosotros hayamos evolucionado mejor, ustedes hablen. Y ellos son por los cuales nosotros estamos en los medios actuando de esta manera. Así que la educación a los médicos de atención primaria se podía hacer en 2 bloques. A los médicos de atención primaria de la Caja de Seguro Social, ellos organizan un webinar, nosotros se los orientamos, ellos pueden aclarar sus preguntas, sus dudas, y igual lo podemos hacer en el MINSA, cuantas veces quieran. Ese es algo que proponemos en la carta. Pero ojo, que garanticen que la hidroxicloroquina esté en la calle. Don José Blandón. Hay otra cosa que no puedo asegurar, pero podemos verlo posiblemente en las próximas semanas. Y hoy lo voy a preguntar en el hospital a epidemiología. Quiero ver cuántos médicos se infectan en las últimas, del 1 de agosto en adelante. Y lo digo porque muchos médicos empezaron a preguntar por la profilaxis. Y cualquier cantidad de médicos han preguntado por la profilaxis. Y le hemos dicho que es lo que estamos haciendo en profilaxis en pacientes sanitarios. Ojo, en pacientes sanitarios. Y cualquier cantidad de médicos, tanto a mis colegas como a mí, pues que les hemos dado esas recomendaciones, ellos las han aceptado. Y nos gustaría ver cómo va esa variable
de infectación de personal sanitario, sobre todo médico, en los hospitales en las últimas semanas y cómo se va a manifestar en las que vienen. Así que nosotros esperamos que el señor presidente pues atienda nuestro llamado, que las autoridades escuchen y creo que ellas están escuchando. Así que eso es lo que estamos tratando de proponer para poder abrir el país, Fernando. Nosotros no podemos abrir el país si no tenemos algunas condiciones seguras, y estas condiciones son fáciles. La trazabilidad la tienen, ellos pueden maximizar el uso de los hoteles. Quizás el problema que mayor tienen es el de acelerar las pruebas, y eso no es solamente en Panamá, pero podría haber otros métodos. Garantizar el uso de hidroxicloroquina, traigan hidroxicloroquina afuera. No traigan una hidroxicloroquina genérica. Pongan la hidroxicloroquina, eso sí, así tiene. Venta al público con receta médica. Sí, es lo que iba a añadir. Y la educación, sí, porque tampoco es que la gente va a comprar hidroxicloroquina, y también que se venda al público con receta médica y la cantidad justa. No es que una persona va a comprar 100 hidroxicloroquina, ni mucho menos. Doctor, no sé si, hay varios temas que tratar. Uno de ellos tiene que ver con la hidroxicloroquina. Se puede utilizar a nivel profiláctico. Se está recomendando que se use a nivel profiláctico. Y ese cóctel que ayer dijo el doctor Fauci con zinc puede también complementarse con la hidroxicloroquina para que la enfermedad, obviamente, lo que se trata es que un enfermo de COVID no llegue a un hospital. Claro, te explico. Ese cóctel lo estamos utilizando nosotros aquí también. Okay. Y un poquito más grande, con más ingredientes. El cóctel está un poquito mejor, te explico. En cuanto a la primera pregunta, existen estudios en profilaxis en personal sanitario. Una data pequeña, pero con buenos resultados. Existe una data en contra, pero esa data en contra, pues, tiene algunos sesgos. Tiene algunos sesgos. Y la verdad es que si el medicamento es seguro, si el medicamento es barato, la profilaxis para los médicos es tomarla 1 a la semana. Y los que están más expuestos 2 a la semana, pues muchos de los colegas estamos haciendo eso y decimos, si nosotros no tenemos nada que perder y hemos visto que hay estudios que están corriendo, que son más de 35 estudios corriendo para ver si esto resulta o no resulta, ¿por qué no hacerlo? Y sí me llama la atención porque yo veo la estadística de los médicos en un momento dado que están infectados, y yo creo que esa estadística ha empezado a disminuir, y es porque muchos colegas están tomando hidroxicloroquina profilácticamente. Yo creo que inclusive hasta los que están en contra de la hidroxicloroquina la están tomando y no se atreven a decirlo. Don José Blandón con nosotros, doctor Da Silva. La segunda pregunta que me hiciste con respecto al zinc. Tú me hiciste 2 preguntas. Una sobre profilaxis, que ya te la contesté, y la otra, perdón. No, era que ese cóctel con el zinc. Ah, sí. Ok, aquí nosotros damos la hidroxicloroquina con la acitromicina, la damos con vitamina C, vitamina D y zinc. El zinc hace que la hidroxicloroquina tenga un mejor efecto. Acuérdense que la hidroxicloroquina, aparte del efecto antiinflamatorio, antitrombótico y antiviral, tiene un efecto ionóforo que hace que el zinc penetre a la célula y que éste tenga una mejor función o una mejor acción sobre el virus. Ahora, si se toma con zinc, mejor. No hay zinc en el mercado, pero si se toma solo, también funciona. Lo importante es tener la inmunidad también fuerte. Claro. Y ahí vamos con la vitamina D. Si el paciente tiene sus niveles de vitamina D normales, que son 30 nanogramos por decilitro, si la tienen por arriba de eso o igual a eso, esos pacientes también se complican menos y esos pacientes también van menos al hospital. Ese es el punto. Ese es el cóctel, pero ellos lo ponen sin solamente con vitamina D y acitromicina. Excelente. Ok, aquí está don José Blandón con nosotros, doctor. Perdón, hidroxicloroquina, vitamina D, vitamina zinc y acitromicina es el cóctel de ellos. A ver. Ingeniero, buenos días, doctor. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Oiga, primero un comentario. Gracias por mí que me invite. Primero un comentario y después varias preguntas, si me lo permite. Cuando nosotros dijimos la vez pasada que estuvimos hablando con usted y los infectólogos, que era importante hablar con la gente que está tratando los pacientes,
lo dijimos con solo una intención. Este es un virus, y usted que es científico lo sabe, es un virus que está cambiando a una velocidad, hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo, y uno aprende mucho más de los que están al frente de la guerra, que lo están mirando día por día y están trabajando con él. Bien, por eso creo que los infectólogos de adultos son mucho más, y que tratan pacientes son mucho más expertos en esto, porque fíjese ayer, la estadística de ayer nos indicaba 21 pacientes que murieron, de los cuales 20 son mayores de 60 años. O sea, los infectólogos de adultos tienen que ver con esto, pero mis preguntas son las siguientes. Primero, nos gustaría tener estos puntos suyos en donde el uso de la hidrocloroquina ha venido produciendo estas altas y bajas que la curva de mortalidad nos enseña, porque no tenemos esa información. Si usted nos la manda, nosotros la podemos incluir mañana y le presentamos a la audiencia esto. ¿Por qué esto es importante, doctor? Porque las estadísticas están indicando que la gente que muere son la gente de más de 60 años. Entonces los jóvenes deben saber que ellos se infectan más, pero los que mueren más son los adultos de 60 años. Eso es una cosa que le quiero decir. La curva está demostrando, y ahora quiero que se la repita a nuestros oyentes, dicha por usted, tiene mucho más peso. Está demostrando que la mortalidad ha venido bajando en algunos saltos. Algo está pasando en los procedimientos que ustedes están utilizando que están produciendo una caída en la mortalidad. Igual, fíjese que ayer el índice de positividad, hicimos 2.000 y tantas pruebas, cayó a 27%. ¿Qué cosa le podemos decir a nuestra audiencia? Usted como médico que trata en el frente de guerra, allí, estos avances y estas nuevas situaciones que se están creando. Claro, como yo le dije, ingeniero, la única variable, y usted como científico también, porque usted es un científico de las letras, un científico de los números. Si usted tiene una serie de variables y estas variables no producen ningún cambio a lo largo del tiempo y usted aumenta una variable totalmente diferente y empieza a ver cambios, ¿usted qué piensa de esto? ¿Qué le dice la lógica? Que esa variable diferente es ese punto diferente es lo que está produciendo el cambio. Claro. Eso es lo que me dice la lógica. Y si hay justificación científica, y si hay data local, y hay pacientes que lo pueden decir y que lo están gritando a voces, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un punto muy importante. Yo le puedo dar esos números y después llamaré a Fernando para decirle la fecha exacta para que usted la coloque. Y ojalá algún día podamos poner uso de hidroxicloroquina, no a nivel privado y más o menos estatal, sino buen uso de hidroxicloroquina. A ver qué es lo que va a ocurrir. Hay un punto muy, muy importante. Alguien por ahí ayer decía, no, lo que ocurre en una reunión, decía, lo que ocurre es que el virus va cambiando, va mutando y esta epidemia se va acabando. No, eso es lo que han pensado en muchos lugares. Usted puede hablar con cualquier epidemiólogo o con cualquier inmunólogo y para que esto ocurra, esta inmunidad de rebaño, tiene que haber 40% o más de población infectada. Nosotros aquí no llegamos ni a 100.000. Nosotros tendríamos, para llegar a esa supuesta inmunidad de rebaño, tendríamos que tener 1.800.000 personas infectadas. Y eso aquí no ha ocurrido. Aquí la única variable que hay es la introducción de la hidroxicloroquina. Si nosotros les preguntamos a cuántos colegas lo están tomando, posiblemente usted se va a quedar asombrado. Inclusive, yo les digo, porque lo sabemos, hay colegas que están poniéndole pero a la hidroxicloroquina, que no proponen, que no ven pacientes, que leen los artículos que quieren ver y no quieren ver los otros artículos, y algunos de ellos están tomando hidroxicloroquina. Wow. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Doc, ¿hay alguna referencia a esa vacuna china que ayer pues se anunció con tantos bombos y platillos? La verdad, yo de vacuna, yo no soy experto. El experto en el grupo es Guy.
él es el experto en vacunas. Yo lo único que puedo decir es que nosotros no debemos permitir en Panamá que entre ninguna vacuna que esté en fase 2. Eso sí les puedo decir. Nosotros la vacuna que entre en Panamá tiene que estar en fase 3 o fase 4, pero no en fase 2. Claro. En fase 2 es hacer un experimento con el pueblo panameño. Y ojo, aquí tenemos también que ver mucho la ética. No es que nos van a meter 2.000, 3.000 pacientes para quedar bien no sé con quién o eso que genere. No, no, no. Hay una cantidad de pacientes máximo por habitante. No podemos exponer la población de esa manera. No es que yo tengo 4 millones de habitantes, 4 millones de habitantes y voy a meter 2.000, 3.000 pacientes. Claro. Para eso, si no me equivoco, no es mi campo, pero hay un número máximo desde el punto de vista bioético. Pero sí que no fuera una vacuna que esté en segunda fase. Eso sería peligroso. Yo no me pusiera una vacuna de esta ni le recomendaría a nadie que se ponga una vacuna en segunda fase, en fase 2. Así es. Doctor Ramiro da Silva, médico interno, gracias por esta entrevista.